Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder visitarles. Bueno, siempre veo caras nuevas, pero los que ya nos han visto en alguna oportunidad visitarles saben que les amamos mucho. Gracias, muy amable hermano. Amamos a sus pastores, tenemos una hermosa relación y a través de ellos les amamos a cada uno de ustedes y siempre es un gozo compartir el culto por la tarde con ustedes. Nosotros generalmente compartimos en la iglesia en Ituzaingó las reuniones por la mañana, así que tenemos doble turno cuando venimos para acá y venimos gozosos. Esta oportunidad solo vine con mi esposa, Carolina, no vine con mis 3 hijos, pero mandan saludos mi familia en general, la iglesia, manda saludos también, los pastores. Ustedes conocen a Aníbal, que eventualmente los visita, Aníbal Laguzzi. Bueno, Damián, Alberto, ellos también mandan muchos saludos, un cariño muy grande a esta iglesia y saber que están creciendo en el Señor y compartir particularmente las alabanzas. Para mí es lindo con ustedes, tiene un grupo, una dirección musical muy bonita. Los escucho a veces en YouTube y me deleito junto a ustedes. Así que, bueno, para mí es todo alegría, todo ganancia cada vez que vengo. Así que rogamos al Señor que también podamos ser un instrumento de Dios en sus manos para también bendecir sus vidas por medio de ser simplemente un tubo, un canal donde la palabra de Dios fluya y Dios hable en nuestros corazones y que Dios sea glorificado. Ese es el propósito de todo esto. Qué lindo como cantamos, que Dios usa instrumentos débiles, totalmente falibles, personas que nadie elegiría para sus propósitos eternos. Gracias también al hermano que nos dirigió con la predicación del Evangelio, nos deleitamos en eso. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a estar meditando allí hoy en la palabra de Dios. El sermón se llama Conocidos como siervos fieles. Conocidos como siervos fieles. Y si amás al Señor con todo tu corazón, como acabamos de cantar, y de tu corazón está brotando constantemente el deleite en el Evangelio, en quién es Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en el valor incomparable de nuestro Salvador, de este tesoro que nosotros creemos que lo encontramos, pero en realidad nos encontró a nosotros y nos dio eterna salvación. Si realmente nos estamos deleitando en el Evangelio, el deseo más profundo de nuestro corazón es poder ser conocidos como siervos fieles. De alguna manera queremos llegar al final de la meta y poder decir junto con el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Has pensado en eso alguna vez? De poder llegar al final de tu vida en esta tierra y poder decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hoy estuvimos despidiendo en la iglesia, en la congregación, a un hermano que dejó esta vida y se fue con el Señor. Y siempre se pregunta uno como pastor, como hermano, si este hermano podía estar gozoso, diciendo, Señor, por tu gracia, he permanecido fiel hasta el final de la carrera. En ocasiones como pastor nos toca acompañar a hermanos ancianitos que están atravesando sus últimos días sobre esta vida y nos preguntamos si realmente tienen este gozo de decir, Señor, gracias porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, no es tan sencillo decirlo. Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Siempre sentimos que nos falta algo, pero sin duda este es el anhelo profundo del corazón del creyente. Poder llegar al final de la meta y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si amas a Cristo, por su gracia y solo para su gloria, desearás hacer tuyas estas palabras, definitivamente. Y si hablamos de esto, de una mentalidad de siervo, obviamente que esto tiene que ver, pero si hablamos de mentalidad de siervo, Pablo le dice esto a Timoteo, pero también lo dice a los Corintios en 2 Corintios 5,
hablando de la vida y de la muerte, ausente o presente, él dice lo siguiente: procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y Pablo era un siervo de Dios. Y Pablo anhelaba de todo corazón, si estaba en el cuerpo, ser agradable al Señor. Y si el Señor lo llevaba a su presencia, serle agradables. Eso es lo que él decía. Es decir, que su mente, su mentalidad era constantemente agradar a su Señor. Y esa es la mentalidad de un siervo. Y obviamente nos identificamos con estas palabras de Pablo también. Pero si hablamos de pelear la buena batalla, de acabar la carrera, de guardar la fe, de serle agradables, tal vez el pasaje que mejor refleja lo que buscamos como creyentes se encuentra en Mateo 25, 23, donde se escucha al Señor al fin de los tiempos decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No son estas palabras las que quieres escuchar? Claro, cuando entendemos lo que este texto significa, entendemos que ser un siervo, un buen siervo delante del Señor, no se trata de popularidad, no se trata de cuán exitoso ha sido tu ministerio o cuán conocido ha sido tu ministerio. Tampoco se trata de la habilidad personal que tengas. Tampoco se trata del ministerio que Dios te ha puesto en tus manos. Tampoco se trata de la elocuencia que uno pueda llegar a tener. No se trata del prestigio académico. Este texto dice: bien, buen siervo y fiel. Esto está determinando algo crucial. Es decir, que la vida cristiana, el éxito en la vida cristiana, está determinado por la fidelidad. Ser fiel. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces estamos viendo un poquito lo que hay en el corazón de Pablo. Y si hablamos de lo que hay en el corazón de Pablo, cuando él dice: he acabado la carrera y todo lo que sigue, esto no tiene que ver con orgullo, esto no es vanagloria, no es que Pablo estaba jactándose sabiendo que se está acabando su tiempo. No tiene nada que ver con eso, no es vanagloria, no es jactancia personal. Pablo constantemente está demostrando un corazón humilde. Esto no es una expresión de orgullo, esto es una expresión de triunfo, de profunda gratitud por la gracia de Dios que lo sostuvo y le permitió permanecer fiel hasta el final. Esto tiene que ver con una actitud de paz, esperanza y alivio. Por eso queremos buscar decir al final de nuestra vida, no con orgullo, sino con humildad, una expresión de triunfo: Señor, me has guardado fiel hasta el final. Pablo siguió a Cristo con fidelidad inquebrantable hasta el último minuto. Pablo seguía dedicado a Cristo aún cuando exhaló su último aliento en esta tierra. Y si hablamos de permanecer fiel, también tenemos que considerar que permanecer fiel en grupo siempre es más fácil. Es decir, venimos a la iglesia y todos nos mentalizamos en una misma mente, estamos todos en una misma mente, cantando al Señor, alabando al Señor, somos animados a correr esta carrera con fidelidad, pero la cosa se pone mucho más difícil cuando estamos solos. Es decir, no está mal el hecho de poder servir juntos, de animarnos unos a otros, pero en ocasiones ser fiel, se trata de ser fiel cuando estamos solos, cuando nadie más está a nuestro lado, cuando nadie más nos ve, o incluso cuando algunos nos han dejado solos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, no niega ni disimula la realidad de que ha quedado solo. Esto dice en 2 Timoteo 2:15, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Así que cuando Pablo, después de esto va a decir, en el capítulo 4, he peleado la buena batalla, pero él no es que está en una situación de triunfalismo. Él no está rodeado de todas las personas, de todo el éxito ministerial. Él está solo. De hecho, hasta se siente en un sentido abandonado. Y lo que sigue es sorprendente. Todo esto, lo que estoy diciendo ahora tiene un propósito, es presentar la mentalidad de siervo del apóstol Pablo. Lo que sigue es sorprendente porque en vez de tener un corazón frustrado, amargado, como diciendo todo lo que hice no vale la pena, estoy al final de mi vida, a punto de ser asesinado por la causa de Cristo y estoy solo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pero en vez de tener un corazón vengativo, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Escuche la mentalidad de un siervo. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que Pablo se mantuvo fiel hasta el final. Entonces uno se pregunta, Señor, ese es el anhelo de mi corazón, poder llegar al final de la carrera y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tu gracia, Señor. Padre, sabes que la motivación de mi vida es, estando presente o ausente, serte agradable. Señor, tú sabes que yo quiero escuchar bien, buen siervo y fiel. Y vemos a Pablo que persevera fiel hasta el final. Entonces la Biblia nos muestra este corazón del cual podemos aprender muchísimo, muchísimo. Así que nos preguntamos, Pablo, ¿cómo es posible que te has mantenido fiel hasta el final? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón? Y justamente en 1 Corintios 4, Pablo nos deja ver lo que hay en su mente y en su corazón a la hora de servir a Cristo. Pablo le va a mostrar a los corintios que cuando él se presenta como un siervo de Dios, esto es lo que hay en su mente. Y de esto vamos a poder tomar nota. Nos ayuda a ver la importancia de ser conocidos como anónimos siervos fieles. Como anónimos siervos fieles. En este pasaje vamos a ver los distintivos de un siervo fiel. Los distintivos de un siervo fiel. Y el contexto es sumamente enriquecedor. Acompáñenme a 1 Corintios 3, simplemente con su vista. Vamos a ver algo de lo que se estaba hablando en el contexto. Sabemos que los corintios, llenos de dones, estaban ahí lidiando con el orgullo, de alguna manera, y había muchos que eran de alguna manera sectarios, de alguna manera separatistas, y estaban ahí unos inclinándose por Pablo, otros por Apolos, y algunos espiritualizaban, decían, yo también soy de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 4, porque diciendo el uno, capítulo 3, versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, ahí está definiendo, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9 del capítulo 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo que está haciendo Pablo es decir, poniendo las cosas en su lugar. Acá no se trata de exaltar a ningún hombre. Dios es el que hace la obra en nosotros y los que servimos simplemente somos siervos. Siervos. Y el éxito no está en el crecimiento porque el crecimiento lo da Dios. El éxito no está en los resultados porque el resultado lo da Dios. El éxito está en la fidelidad. Nuevamente, para cerrar esta idea de poner las cosas en su lugar, dice el versículo 20 del capítulo 3. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. Aquí está cerrando su pensamiento. Porque todo es vuestro. Todos los dones que Dios ha dado a la iglesia son un regalo de Dios para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo está diciendo, nada de exaltar a los hombres. Quiero que entiendan, yo acá no estoy para que ustedes me exalten, ni para que formen grupos en favor mío. No se trata nada de eso. Yo solamente soy un servidor de Cristo. Y a continuación va a decir lo que sí es ser un siervo de Cristo, a partir del capítulo 4. Veamos juntos este texto. Dice así la palabra de Dios. Y en principio va a hablar, principalmente Pablo está haciendo referencia a su persona como apóstol de Cristo. Así se presenta en la carta. Así que está hablando a los apóstoles, al liderazgo de la iglesia. Pero esto es para toda la iglesia. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 16 cierra esta unidad de pensamiento y dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿A quién? A la iglesia, a los corintios. Todos deberían buscar ser conocidos como siervos fieles. Así comienza el versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En primer lugar, para ser conocido como un siervo fiel, se requiere entender la naturaleza de un siervo. Repito, para ser conocido como un siervo fiel, se requiere entender la naturaleza de un siervo.
Pablo no quiere ser reconocido, él quiere ser conocido no como un gran hombre de Dios, no como un gran predicador, no como un gran referente para la iglesia, sino como un sirviente de Cristo. Y usa esta palabra, él usa la palabra siervo. Él usa la palabra siervo, pero en nuestra idea de siervo, imagínense, nos saludamos unos a otros y decimos siervo de Dios, sierva de Dios. Eso es un gran título, ¿verdad? Ninguno de nosotros se ofendería para que lo llamen siervo de Dios, al contrario, nos produciría un poquito de calor, de vergüenza. Pero el contexto acá es mucho más fuerte. La palabra que está usando es la palabra para un esclavo de Cristo. Es una palabra que no te exalta, que te humilla. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer con los corintios. Ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo, lejos de jactarse de ser apóstol, y lo era, lejos de sacar chapa y decir que es misionero y fundador de iglesias, lo cual era, lejos de gloriarse por ser un referente de las iglesias o por la encomienda que él recibió, o la capacitación que recibió del mismo Señor, Pablo se presenta constantemente con un carácter humilde. Él tiene bien claro que solamente es un siervo de Cristo. Ahora con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, me vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vive en la fe del Hijo de Dios. Él aclaró a los filipenses, aunque tenía de qué gloriarse según la carne, no se gloría. Por el contrario, estima todo como pérdida por amor a Cristo y conocer a Cristo y amar a Cristo. Sus valores cambiaron completamente. Sus afectos cambiaron completamente porque él ha entendido lo que significa la naturaleza de un siervo. Pablo conocía la naturaleza del siervo. ¿Dónde vemos la naturaleza del siervo? En dos palabras que se encuentran en el versículo 1. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Son dos palabras claves. Una aumenta el conocimiento de la otra. La primera palabra, servidores de Cristo, es un término más general. Se puede usar para alguien que debe administrar lo que le pertenece a otro. Esto guardemos en nuestra mente. Este es el foco de Pablo. Pablo dice, si ustedes me quieren considerar de alguna manera, no me consideran como alguien a quien seguir, yo simplemente soy un administrador de lo que le pertenece a otro. Y que este es el sentido de un siervo, se refleja mucho mejor, que esta es la intención de Pablo también, queda totalmente verificado con la segunda palabra, mayordomo. Mayordomo definitivamente es un esclavo elegido para ponerlo en control de una casa, de un dueño. Un dueño le dejaba todos los bienes, todas las propiedades a una persona para que lo administrara, pero luego tendría que dar cuentas. Y Pablo dice, para ser un siervo fiel, nos está demostrando de esta manera, debemos conocer la naturaleza de un siervo. ¿Cuál es la naturaleza de un siervo? Un siervo, escuche bien, sabe que no es dueño. Un siervo sabe que no es dueño. Y Pablo sabía que no era dueño, él era un siervo, un servidor. Y de esto se trata la naturaleza de un siervo. Esta verdad también es la que debemos comprender para ser conocidos como siervos fieles. No somos dueños, somos siervos, somos mayordomos. Administramos lo que le pertenece a otro, a Dios, quien es nuestro Dios y nuestro amo. Esto significa que mi vida no es mi vida es de Cristo. Esto significa que mi tiempo ya no es mi tiempo es de Cristo. Mi dinero no es mi dinero es de Cristo. Mi matrimonio no es mi matrimonio es de Cristo. Mis hijos no son mis hijos son de Cristo. Mis anhelos y mis proyectos no son mis anhelos y mis proyectos, le pertenecen a otro, le pertenecen a Cristo. Mis sueños más profundos, los profundos de mi corazón, no deben brotar de mi corazón, deben brotar del corazón del dueño de todas las cosas. El que entiende la naturaleza de un siervo sabe que administra lo que le pertenece a otro. Ser un siervo fiel requiere entender que administramos lo que le pertenece a otro y por lo tanto vamos a tener que rendir cuentas. Esta naturaleza de siervo es desarrollada en toda la Escritura. No puedo ser exhaustivo en cuanto a eso, pero aquel que es esclavo, aquel que es un siervo debe comprender algunas verdades que encontramos en la Biblia, que un esclavo no es mayor que su Señor. También debemos entender que somos responsables de cómo usamos nuestros recursos, porque un día va a llegar nuestro amo a pedir cuenta por lo que le pertenece. Se espera de un siervo que no tenga una voluntad propia, sino que esté al servicio de la voluntad de su amo. Se espera de un siervo un servicio diligente, que esté siempre disponible. Por supuesto, se requiere de un siervo la autonegación, la devoción incondicional a su amo, buscar ser agradable cuando está presente el amo y cuando está ausente el amo.
Obviamente que un siervo tiene dependencia absoluta de su amo, porque es su amo quien lo sostiene. Y por supuesto, un buen siervo siempre está motivado por hacer que su amo esté siempre satisfecho con su servicio. Esta es la mentalidad de un siervo. Y este es el primer paso para comprender para poder ser conocidos como siervos fieles. Comprender la naturaleza de siervo. ¿Qué significa la naturaleza de siervo? Implica comprender que vamos a rendir cuenta. Y esa es la idea de Pablo en este pasaje. Pues servimos en la casa del Señor y administramos los misterios de Dios. En primer lugar, para ser conocidos como siervos fieles, necesitamos comprender la naturaleza de siervo. Pero en segundo lugar, para ser conocidos como siervos fieles, necesitamos también conocer la característica esencial, la fidelidad. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Fiel significa alguien que es digno de confianza. Ser fiel es ser confiable. Ser fiel es ser leal. Esto implica que un siervo que es fiel no puede tener el corazón dividido. Y esto es claro en las Escrituras. Dios ha dicho en su palabra, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. También dijo, ninguno puede servir a dos señores. También el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces lo que requiere ser un siervo fiel es entender la característica esencial, ser fiel, la fidelidad, esa es la característica esencial. Y la Biblia expresa la importancia de la fidelidad. Proverbios 13:17 dice lo siguiente, el mal mensajero acarrea desgracia. Eso significa un mensajero infiel, alguien que no es confiable. Sin embargo, el mensajero fiel acarrea salud. No hay nada más hermoso que estar rodeado de personas leales, fieles. Personas que aun cuando no estamos presentes sabemos que son leales y fieles. La Biblia habla, por ejemplo, de la esposa que es leal y fiel. El corazón de su marido está en ella confiado, ¿verdad? Así dice la Escritura. Pero también la Biblia nos habla de la fidelidad que es probada paulatinamente. Todos queremos ser conocidos como siervos fieles, pero Dios va probando nuestra fidelidad de una manera paulatina. Es decir, te confía algo, pone algo en tus manos y requiere fidelidad. Y si sos fiel en lo poco, entonces el Señor te va a confiar más. Eso es lo que expresa Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que hablando de fidelidad, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Tal vez una familia, si eres un padre de familia. Tal vez a tu esposo, a tus hijos, si eres una esposa. Tal vez tus estudios. Un llamado de Dios. Un servicio en la iglesia. Personas a que te rodean y no conocen a Cristo. Bueno, la fidelidad es probada paulatinamente. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuán fiel eres con lo que Dios te ha dado? El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. La Biblia también habla de la fidelidad como la clave para el éxito en la vida cristiana, y esto ya lo hemos visto. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que se requiere, para ser conocido como siervo fiel, entender la naturaleza del siervo, entender la característica esencial, la fidelidad. Pero en tercer lugar, para ser conocidos como siervos fieles, también se requiere comprender que solo hay una opinión que cuenta. Me encanta esto. Me encanta que Pablo nos haya dejado esto en la Escritura. Solo hay una opinión que cuenta, la de nuestro amo, la de nuestro Señor. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo está diciendo, miren hermanos, yo soy un siervo de Dios y quiero que todos me consideren como un siervo de Dios, como un esclavo de Cristo, como un administrador de lo que le pertenece a otro y voy a tener que rendir cuenta. Y si yo voy a ser un administrador de Dios y voy a ser leal al Señor, necesito ser hallado fiel. Esa es la característica esencial. Pero en esta mentalidad de fidelidad debo comprender que solo hay una opinión la que cuenta. Y por eso aclara, yo en muy poco tengo el ser juzgado por los hombres. Y esta es la característica esencial de un siervo fiel.
No es que no nos importa la opinión de los hombres. Amamos a nuestros hermanos y yo no quiero ofender a ninguno de mis hermanos. No quiero lastimar a ninguno de mis hermanos. Y si hay algo que ellos tienen contra mí o algo que me quieran corregir, quiero estar dispuesto a escucharlos, ¿verdad? Por supuesto. No es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está diciendo, la sentencia final que ustedes den hacia mí, esa no es la que cuenta. Y me encanta lo que eso significa. Eso significa de que en ocasiones nuestros hermanos nos tienen en muy alta estima, ¿verdad? Nos aman demasiado y tienen una opinión de nosotros altísima. Y el Señor dice, bueno, yo tengo otra opinión, ¿verdad? No es la sentencia final. En otras ocasiones estamos rodeados de hermanos que, bueno, no tienen tan alta estima. De hecho, pueden ser que nos menosprecien en ocasiones. Tampoco esa es la sentencia final. Por eso Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por alguno de ustedes. O incluso, dice Pablo, o por tribunal humano, nuevamente. Incluso si muchos de ustedes se juntan y empiezan a evaluar mi ministerio, empiezan a evaluar mi servicio al Señor y empiezan a decir esto es excelente o esto es muy, muy malo, tampoco esa es la opinión que me importa. No estoy esperando esa determinación. No estoy esperando esa sentencia. No me importa la opinión, en ese sentido, la opinión de los hombres. Y en ocasiones nosotros tenemos mucho temor de los hombres, pero un siervo fiel no puede tener temor de los hombres. Dios no puede ser muy pequeño y los hombres muy grandes. La única opinión que cuenta para un siervo fiel es la opinión de Dios. Cuando un siervo de Dios está exponiendo la Escritura, lo que le importa es ser fiel a Dios en la Escritura. No es el temor a los hombres. Cuando estamos sirviendo en cualquier otra circunstancia, queremos ser fieles a Dios. Cuando estamos al lado de una persona que no conoce a Cristo y el Señor nos abre una oportunidad para predicar el Evangelio y estamos batallando con nuestra valentía, con nuestra vergüenza, queremos ser fieles a Dios. No es la opinión de los hombres lo que cuenta. Pero Pablo va un poco más profundo y dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Tampoco mi opinión. No es tu opinión, no es la opinión de un grupo de personas sobre mi ministerio, pero tampoco es mi opinión. En ocasiones estamos con tanta paz caminando por esta vida diciendo, la verdad, estoy yendo excelente en la vida cristiana. Todo marcha viento en popa. Me he levantado temprano, he leído la Biblia, he servido al Señor y he hecho esto y aquello. Y estoy muy bien. Y el Señor dice, bueno, yo hay cosas que quiero trabajar en tu corazón. Y en ocasiones estamos depresivos en la vida espiritual, ¿verdad? Y todo lo que hacemos lo hacemos mal. Y el Señor dice, no, tranquilo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es ahí donde yo te quiero usar. Tampoco es mi opinión la que cuenta. Bueno, entonces, Pablo, ¿cuál es la opinión la que cuenta? Dice el versículo 4. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, Pablo está diciendo, yo trato de vivir una vida correcta, no quiero acusarme, o sea, ser consciente de un pecado en mi vida. No por eso soy justificado. El hecho de que yo tenga una conciencia limpia no significa que esté completamente aprobado por Dios. Aún Dios está trabajando en mi corazón. Pero dice lo siguiente, pero el que me juzga es el Señor. Y esa es la única opinión que cuenta. Y eso nos libera un montón. Eso nos ayuda a ser fieles de manera incondicional y con absoluta fidelidad a nuestro Señor. Esta es la única opinión que cuenta. De eso habla Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Pablo profundiza este pensamiento en 2 Corintios 5:10 porque cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y me encanta el enfoque de este siervo. Miren, el siervo de Dios está esperando la sentencia final del Señor. Está esperando escuchar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es solo por gracia. Pero toda esta idea es asombrosa. Porque cuando hablamos de que el que juzga es el Señor, la única opinión que cuenta es la del Señor, tenemos temor de que este resultado final no sea bueno para nosotros. Pero este texto no apunta a un castigo, a una reprimenda en absoluto, porque se trata de siervo de Dios. Y eso es garantía de éxito. Ser un siervo de Dios solamente puede ser aquel que es salvo por Jesucristo, aquel que ha sido acepto en el amado y por lo tanto solo espera alabanza de su Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escuche, y entonces cada uno, escuche, recibirá
su alabanza de Dios. Tremendo, tremendo. Alabanza de Dios. No es la alabanza de los hombres la que esperamos, ni mi propia voz. De alguna manera, aceptando lo que estoy haciendo, estamos esperando solo la alabanza del Señor. Cada uno de nosotros vivimos para escuchar bien, buen siervo y fiel. Y entonces no nos importa si se recompensa o no nuestra fidelidad en esta vida. Sabemos que un día, como siervos de Dios, rendiremos cuentas al Señor y estaremos delante de Él para recibir una recompensa total, su alabanza del Señor. Eso es lo que le espera a un siervo fiel. Eso es lo que le espera a un hijo de Dios, quien ama a Cristo y vive para Cristo. Spurgeon dijo lo siguiente: ¡qué día glorioso! En aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcan recompensa alguna, sino porque Dios primero les dio la gracia para hacer buenas obras y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que habían hecho. Es decir, todo del Señor. Él preparó las buenas obras, Él te dio la capacidad para hacer las buenas obras, te dio las buenas obras y al final te va a recompensar. Ese es su plan. Continúa Spurgeon y dice lo siguiente: ¡oh, qué dicha será escuchar aquel día! Bien, buen siervo y fiel. Y darte cuenta, escucha hermano, espero que el Señor conforte tu corazón con estas palabras, que has trabajado para Cristo cuando nadie lo sabía y que Cristo tomó nota de todo ello para ti que serviste al Señor bajo gran oposición y encontrar que el Señor Jesús separó la paja del trigo y supo que eras uno de sus preciados, para entonces decir: entra en el gozo de tu Señor. Qué dicha será para ti cuando te encuentres con tu Señor y te diga: bien, buen siervo y fiel. Para eso vivimos. Eso es lo que nos motiva, encontrarnos con nuestro Señor. Hermanos, a la luz de que quien nos juzga es el Señor y esa es la única opinión que cuenta, debemos comprender que todo esfuerzo valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Un segundo en su presencia será suficiente para decir: todo esfuerzo valió la pena. Viendo a Jesús, a muchos de nosotros nos hubiera gustado llevar cargas más pesadas. Viendo a Jesús y su gloria y ver que todo lo que creímos por fe, ahora lo vemos por vista, nos hubiera gustado hacer mayores sacrificios, gozarnos más en Él, haber predicado más, servido más, trabajado más para la santidad personal. En nuestra vida de oración, en nuestra devoción a Él, todo tendrá sentido cuando veamos a Jesús. Cuando veamos a Jesús. Lo que yo espero es que cuando entremos al gozo del Señor, no digamos: Señor, debería haber servido más, amado más, conocido más, evangelizado más. Pero el Señor nos advierte en su palabra para que nos preparemos y vivamos de tal manera que esperemos recibir la única opinión que cuenta, la del Señor. Bien, buen siervo y fiel. En cuarto lugar, anteúltimo lugar, para ser conocidos como siervos fieles se requiere humildad. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Pablo está siendo muy amigable con Apolos porque eran compañeros de ministerio, mientras que en los corintios unos eran de Pablo y otros de Apolos. Pablo está diciendo: en mí y Apolos somos lo mismo, solamente administradores, siervos de Dios. Como ejemplo de mí y Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es la mentalidad que hay en Pablo. Pablo pone un paño de agua fría ahí en los Corintios y le está diciendo: se requiere para ser conocido como siervo fiel, humildad. La humildad siempre en la Escritura es presentada como una virtud que produce fidelidad. Mientras que todo el mundo busca promoverse a sí mismo, la verdadera grandeza es la de Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese es el espíritu que debe haber en aquel que es siervo fiel. Pablo se considera un esclavo de Cristo, Pablo se considera un siervo de todos, y si somos siervos fieles, no robamos la gloria de Dios. No buscamos ser distinguidos, no buscamos los aplausos,
no buscamos que nos palmeen, de hecho eso ni siquiera cuenta. La Biblia advierte, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. La Biblia fomenta la humildad para ser conocidos como siervos fieles. De hecho, si carecemos de humildad y el orgullo es lo que abunda en nuestro corazón, el orgullo es lo que toma posición en nuestra vida, si somos distinguidos por el orgullo, automáticamente somos descalificados como siervos. Un siervo debe procurar la humildad, porque el hecho de ser orgulloso y no humilde nos hace siervos peligrosos. Pronto robaremos la gloria de Dios. Pronto quedaremos descalificados. Pronto dejaremos de ser leales. John Piper, hablando de la humildad, le habla a su iglesia y le dice, estoy hablando de esto, de la humildad, porque quiero ser humilde, no una falsa humildad, sino una verdadera humildad, dice él, y quiero que esta iglesia, hablando de su iglesia, esté marcada por la humildad. Y me encanta lo que sigue. Y dice, como iglesia, somos humanos, somos muchos, somos ampliamente conocidos y somos pecadores. Eso es una mezcla peligrosa, ¿verdad? Es una mezcla peligrosa para el orgullo. Tiene todos los ingredientes que van hacia el recipiente del orgullo. Así que si queremos ser conocidos como siervos fieles, debemos atacar, no si tenemos orgullo, sino atacar el orgullo que ya está en nuestro corazón. Todos nosotros lidiamos de una u otra manera con el orgullo y fomentar la verdadera humildad. Y para fomentar la verdadera humildad necesitamos reconocer que todo viene de Dios, todo es de Él. Eso dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo viene de Dios. Así se fomenta la humildad. La humildad está conforme y alegre con que Dios reciba toda la gloria por todo lo que nos has dado y por toda la forma en que Él nos usa, por toda la forma en que Él se glorifica a nosotros. Queremos que Él reciba toda la gloria, por eso decimos, todo lo recibí del Señor. Todo es por gracia, todo es por gracia. Reconocemos que todo viene de Dios. Para fomentar la humildad y evitar el orgullo, necesitamos cortar la jactancia de raíz, por supuesto. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Esto es una confrontación. ¿Qué haces? Gloriándote por algo que Dios te dio y que te lo puede sacar en cualquier momento. Si Dios te usa de alguna manera, si Él te ha dado bienes para la obra de Cristo, si Él te ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo, ¿por qué te glorías? Simplemente úsalo y que Dios se lleve la gloria. Corta la jactancia de raíz. Y finalmente, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Para fomentar la humildad debemos estar contentos con que Dios determine el resultado. No se trata de que yo determine el éxito. No se trata de que yo esté contento cuando las personas se convierten, cuando los hermanos me palmeen, cuando los hermanos estén contentos por la forma en que ministré, o cuando se me reconozca por cómo aporté para la obra de Dios. No, voy a estar contento en que Dios se lleve la gloria y que Él determine los resultados. Solamente soy un siervo de Cristo. La falta de humildad, como dije anteriormente, no te hace confiable. Pronto cuestionarás. La falta de humildad te hará creer que lo puedes hacer mejor que tu hermano. La falta de humildad te llevará a buscar tu propia conveniencia. La falta de humildad hará que evites el sacrificio, robarás la gloria de Dios, buscarás ventaja. Por el contrario, la humildad te hace un siervo confiable. Agustín solía decir lo siguiente: ¿no merece su Señor tenerle como un siervo confiable, como un esclavo confiable? Y escuche esto, cómo nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Dice, si Él, Jesús, uno con el Padre, igual al Padre, Dios de Dios, Dios con Dios, coeterno, inmortal, igualmente inmutable, yo no soy inmutable, igualmente intemporal, nosotros somos temporales, igualmente creador y que dispone los tiempos y vino a la hora de vida, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, si Él buscó la gloria del Padre y no la propia, ¿qué debes tú, oh hombre, hacer? ¿Qué estás haciendo? Que buscas tu propia gloria siempre que haces algo bueno. Tremendo, tremenda exhortación. Mírate a ti mismo, eres una criatura. Agradece al Señor que eres un esclavo. No menosprecies al amo. Eres adoptado no por tus méritos,
Busca la gloria de aquel de quien has recibido esta gracia, oh hijo adoptado. Busca la gloria de aquel cuya gloria buscó, su único hijo auténtico. Imitando a Cristo debemos llevar toda la gloria a Dios y tener un espíritu humilde. Finalmente, para ser conocidos como siervos fieles, en último lugar se requiere sacrificio. No solamente necesitamos conocer la naturaleza del siervo, no solamente necesitamos conocer la característica esencial, ser hallado fiel, no solamente necesitamos entender que solo hay una opinión que cuenta, la de Cristo, no solamente se requiere humildad, también se requiere sacrificio. Y aquí Pablo se vuelve un poquito más fuerte en sus palabras para los corintios. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y al mundo. Pablo habla con sarcasmo a los corintios. Él le está diciendo a los corintios, ustedes están muy cómodos. Ustedes están demasiado tranquilos, como si la tarea hubiera terminado, como si ya estuvieran en la presencia de Dios, como si ya estuvieran reinando. Y el Señor ya les ha dicho a ustedes, bien, buen siervo y fiel, pero eso aún no ha llegado. Necesitan seguir trabajando, así como están trabajando los apóstoles, como siervos fieles. De alguna manera Pablo está diciendo, ustedes son grandes, maravillosos, están saciados de toda cosa buena, son como reyes, lo tienen todo, están en la cumbre. Pablo les dice, ojalá fuera así, así nosotros también estaríamos reinando, pero a diferencia de ustedes, estamos en guerra. Estamos luchando por la causa de Cristo. Porque ser un siervo fiel requiere batallar por la causa de Cristo. Requiere sacrificio. No podemos estar cómodos. No podemos estar relajados. Sí, en paz, por supuesto, descansando en la soberanía de Dios, pero sabemos que estamos en guerra. Esto significa que aún el Evangelio debe ser predicado. Y soy un siervo de Dios, yo tengo que predicar el Evangelio. Aún debo luchar contra el pecado que está en mi vida y el pecado que está en mi hermano y santificarme por amor a ellos y poder edificarnos mutuamente, porque aún estamos lidiando con el pecado en nuestra vida. Aún no somos semejantes a Cristo, así que la tarea no ha terminado. No puedo relajarme en la vida cristiana. Sé que hay muchas cosas aún a las cuales no he renunciado y debo renunciar. Sabemos que hay muchas cosas que aún debo cambiar. Debo estar ocupado, como nos decían cuando presidían, en lo que es importante. Se requiere sacrificio. Me encanta, en su libro Un pueblo radical, David Platt cuenta una ilustración de un hombre llamado Mark. Algunos de ustedes lo han leído seguramente. Este hombre Mark había pasado toda su vida ocupado en programas de la iglesia y trabajando en comités de la iglesia. Y él dijo lo siguiente, mencione lo que quiere y yo lo he hecho. Todo ministerio de la iglesia yo he estado. Campañas, planificación, agenda llena, todo. Sin embargo, dice él, comprendí que a pesar de todas las cosas buenas que he hecho en la iglesia, no puedo mencionar una sola persona que haya venido a los pies de Cristo a través de la predicación de mi evangelio, por mi boca, fuera de mi familia. Este hombre dijo, me he pasado toda la vida haciendo en la iglesia todas las cosas que se suponía hacer. Me estoy dando cuenta que me he olvidado de lo más importante. La causa de Cristo. En ocasiones servimos cuando estamos cómodos. Claro, se arma todo un ambiente propicio para que yo pueda servir al Señor. Hay ministerios en la iglesia, hay buenos compañeros en la iglesia en los cuales puedo compartir ministerio y eso resulta fácil, pero en ocasiones quedamos solos. Y ser fiel a Dios, ser conocido como un siervo fiel, implica salir de nuestra zona de comodidad e imitar a siervos fieles como fueron los apóstoles. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados. Y no tenemos morada fija. Que el Señor selle el sacrificio de nuestros ojos por medio de su palabra. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todos. Son palabras fuertes. Esta escoria se usaba para hablar lo que quedaba de un plato sucio, lo que quedaba en el tacho de basura, cuando la basura es quitada y queda toda la escoria ahí abajo. Pablo es fuerte al decir todo esto, pero está demostrando que para ser conocido como siervos fieles se requiere un servicio sacrificial por la causa de Cristo. Y es muy tierno Pablo porque luego de ser sarcástico con la iglesia en los Corintios, los consuela en el versículo 14 y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Que sea esta nuestra oración. Que como Pablo podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para esto se requiere una mentalidad de siervo fiel, que entiende la naturaleza de un siervo, que entiende la característica esencial, la fidelidad, que entiende que solo hay una opinión que cuenta, que se requiere humildad, que se requiere sacrificio. Esto fue la realidad en Pablo, pero también en Timoteo. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, escuche, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Finalizo, hermanos, para sellar estas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón, con un poema, con un escrito que fue registrado en el libro de Miguel Núñez, Siervo para su Gloria, en la página 132, en el capítulo Un siervo moldeado por el Evangelio. Y este escrito se le atribuye a un pastor africano que aparentemente escribió justamente la noche antes de morir por la causa de Cristo. Y dice así: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo, mi suerte ha sido determinada, he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada, soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré, no volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o ser recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi camino es estrecho. La carretera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Soy un siervo de Cristo. Que esta sea también nuestra realidad, por amor a nuestro Señor, quien es digno de suprema alabanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por hacernos ver estos distintivos de lo que es un siervo fiel. Y Señor, porque te amamos por el Evangelio,